Buenos días, queridos estudiantes de la Universidad Autónoma Gabriel N. Moreno. Continuando con la clase de estática, hoy vamos a desarrollar el tema relacionado con centros de área o centros de gravedad, de figuras planas. Nosotros conocemos las figuras regulares, rectángulos, triángulos, trapecios, etcétera, etcétera. La configuración de una figura más compleja significa la unión de estas figuras, ¿no? Nos acercamos por ahora a la pizarra para resolver un ejercicio de aplicación. Tenemos nosotros acá esta figura irregular que está formada por un rectángulo, un triángulo y la mitad de un círculo. Las coordenadas están dadas acá, 40, 15 de radio del semicírculo. El triángulo tiene una base de 40 por 10 metros de longitud. ¿Correcto? Calcular el centro de área de la figura plana con relación al punto 1. ¿Correcto? Entonces dividimos esta figura en figuras simples. Tenemos un rectángulo, le vamos a llamar el área 1, tenemos un triángulo y tenemos la mitad de un círculo, ¿correcto? Entonces, para calcular el X centro de gravedad viene dada por la expresión A1 por X1 más A2 por X2 más A3 por X3 más A sub n por X sub n. Si hubieran más figuras, lógicamente entran las figuras que correspondan. Dividido o partido entre el área total de la figura que estamos analizando. ¿Correcto? Lo mismo en Y. Y, centro de gravedad o centro de área va a ser área 1 por Y1, área 2 por Y2, área 3 por Y3, área n sub n por Y sub n, partido entre las áreas. ¿Correcto? Entonces nos vamos a calcular el área 1. Calculando el área 1 tenemos nosotros, ¿cuál es el área 1? Este es el área 1. Va a ser, es un rectángulo, ¿no es verdad? 40 por 30. 40 por 30 me sale 1200. Área 2, el área de este triángulo, va a ser base por altura dividido entre 2. Entonces va a ser 40 de base por la altura 10 dividido entre 2. ¿Correcto? El área 3 es el área de un semicírculo. Tenemos acá el semicírculo, ¿correcto? El semicírculo sabemos que el área del círculo en función al radio va a ser igual a pi radio cuadrado. Como es la mitad del círculo dividido entre 2, entonces va a ser 3.1416 periódico elevado al radio al cuadrado. El radio de este semicírculo son 15 metros sobre 2. Eso me sale 353.42 metros cuadrados. La suma de las áreas, área 1 más área 2 más área 3 va a ser igual a 1753.42 metros cuadrados. ¿Correcto? Entonces nos vamos ahora, calculamos el X centro de gravedad o centro de área va a ser igual. El área 1 por la distancia del punto de referencia al centro de gravedad de la figura. ¿Correcto? Entonces estamos acá en esta área. Entonces va a ser el área que ya la calculamos acá, que es 1200 multiplicado por el centro de gravedad del área particular. Aquí hay 40, entonces por su centro de gravedad está cayendo a 20, multiplicado por 20, más el área del triángulo que es el área 2, que ya la calculamos acá, que es 200, multiplicado por la distancia del punto de referencia al centro de gravedad de la figura particular. Pero nosotros sabemos que el centro de gravedad de la figura particular viene dado por 1/3 del ángulo recto, 1/3 y la altura es 10, es decir, 1/3 de 10, más 30 de altura, ¿correcto? Va a ser... estoy errado, estoy hablando en términos en el eje X, ¿no? Estoy en el eje, me pasé para el eje Y, estoy en el eje X. En el eje X va a ser igual entonces, la base va a ser igual a, la base va a ser 40, ¿correcto? Del ángulo agudo queda a 2 tercios de la base, entonces va a ser 200 por 2 tercios de 40. ¿Correcto? Más, nos vamos ahora a la figura semicírculo. El semicírculo tenemos nosotros, estamos tomando un sistema de referencia aquí, no nos olvidemos. Entonces va a ser 40 más esta distancia. Pero el centro de gravedad de la figura semicircular va a ser igual a 4 veces el radio partido entre 3 pi. ¿Correcto? Entonces va a ser 353.42, que es el área de la figura 3 del semicírculo, más los 40 que tenemos acá, 40 más 4r sobre 3 pi. 4, que el radio es 15, dividido entre 3 por 3.1416. Y dividimos entre el área total, que la tenemos acá. Y tenemos la X, Y, centro de gravedad, centro de área, que sale 23.33. Lo mismo hacemos para Y. Y ya sabemos que es igual a área 1, Y1, área 2, Y2, área 3, Y3, partido entre la sumatoria de las áreas. Entonces va a ser área 1, 1200 multiplicado por Y1. Nos ubicamos ahora en el eje Y. Va a ser, el rectángulo va a ser 30 dividido entre 2, va a ser 15.
El centro de gravedad del área en relación al eje Y va a ser 15, más nos vamos al triángulo. Estamos acá en el triángulo, el eje Y va a ser igual a, queda lo que estaba ahorita hablando, en el eje Y va a ser 1/3 de la altura respecto al ángulo recto, 1/3 de 10 más 30. 30 más 1/3 de 10, más el área del círculo, del semicírculo, va a ser igual, esta distancia de acá va a ser igual a, en Y, ¿no es verdad? En el eje Y va a ser igual el área, que la tenemos 353.4 multiplicado por la mitad de 30, que es 15, estoy en el eje Y, ¿cierto? Y divido todo entre 1753.42, y tenemos la coordenada en el eje Y, que sale igual a, ¿dónde la tenemos por acá calculada? Y el centro de gravedad, que son 17.09 metros. Entonces hemos encontrado las coordenadas XY de esta figura más compleja, que lógicamente no es más que la sumatoria de áreas simples que nosotros conocemos, ¿cierto? Por otro lado, para seguir resolviendo, planteo este otro ejercicio para que resuelvan los estudiantes. Obtenemos una figura dada por un triángulo, un rectángulo y un círculo. Y así se pueden formar figuras más complejas en función, lógicamente, a los requerimientos. Tomando como referencia las figuras planas conocidas. Muchas gracias por su atención.